Bueno, hablando del proceso electoral pues que ya se está llevando a cabo, no queremos dejar pasar una nota que nos parece importante, y es que el partido Movimiento Ciudadano pues anunció ya que tiene uno de sus candidatos plurinominales, es decir, será senador, pues es el actor y empresario Roberto Palazuelos. Y tenemos un video, un fragmento de quién es este personaje, lo que le ha dicho a este otro conductor, Jordi Rosado, y aprovecho que ya están aquí también las compañeras para escucharlo juntos, y aunque no está dentro del programa de lo que vamos a platicar, que tiene que ver mucho con las propuestas de reformas constitucionales, pues sí nos parece verdaderamente alarmante, alarmante que un personaje de esta naturaleza pues vaya a ser un senador, lo vamos a tener en el Senado. Vamos a ver este fragmento y regresamos ya con la mesa subversiva aquí con las queridas compañeras. Vamos a verlo. ¿Cuántas casas tienes? Tengo 7 casas. Samam, Te lo juro. ¿te cae? 7 casas. Escrituradas y todo. Claro, no. Escrituradas, por supuesto. Es lo primero que tienes que checar. Mira, hablemos del Atlántico. Ajá. Estoy en Cancún. Ajá. Estoy en Tulum. Ajá. Estoy en Playa del Carmen. En Playa del Carmen tengo un departamento. En Cancún tengo mi casa. En Tulum pues, tengo varios hoteles y una casa. Y luego estoy en Miami. ¿Y coches? ¿Cuántos coches tienes? Pues tengo allá 2 Ferraris y un Maserati. Ay, nada más. Pues es que ya llevo yo muchos años viviendo en Miami y la verdad es que esos coches, por ejemplo, después de determinado tiempo, ya no te dan mucho por ellos. Entonces ya los conservo y los voy a empezar a traer a México. Claro. Los voy a empezar a coleccionar en Tepoztlán. Ese Maserati, ¿cuántas mujeres está recogiendo por kilómetro ahorita? Recoge más el Ferrari, ¿eh? Recoge más el Ferrari. Sí, el Maserati ya lo usamos para la escolta. Salud. Entonces ahí conoce a mi papá, que era el pinche junior del pueblo, ¿no? Mi papá traía su MG, 4 tiras, su papá... ¿Quién era más padrote, tu papá o tú? No, yo 10 veces. ¿Pero qué tal la respuesta? Dices, no, güey, yo 10 veces. Yo 10 veces, por supuesto. Pero te voy a decir una cosa. No, mi abuelo siempre le decía a mi mamá, yo a ti te quiero mucho porque me superaste la raza en mi familia. Ok. ¿Me entiendes? Entonces sí, mi mamá era muy guapa y por ende, pues... ¿Los ojos son de ella? Sí, de ella completamente. Pero mi papá tiene ojos azules también. Ok. Los dos tienen ojos azules. Pero entonces me tocó vivir de cerca a todos esos personajes. Tuve a Luisito Rey cantándole a mi papá muchas veces y en el rancho de Rudy de Anda y el Negro Durazo con su... Muy chistoso porque usaba de esas borregueras que le llegaba... Se veía chistosísimo porque le llegaba abajo de la rodilla la pinche borreguera, güey. Parecía Minion, Y ¿no? algo que me acuerdo mucho de él es que nos regalaba dinero siempre. Sacábamos fajos de todos los niños, pum, 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 nos daba lana y la chingada. Y la primera vez que agarré yo una ametralladora en mi vida, la agarré de una escolta de ese cabrón. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y fue la primera arma que te tocaste? No, ya había agarrado muchas. Me decían el gángster. De chiquito fue mi apodo qué? porque una vez estaba en el rancho de Rudy y me subí a la cosa de donde guardan la cosa de los caballos, la comida, y me aposté ahí con un 22 y ¡pum! ¡Paz! Un borrego. Le dije, ¿qué pedo? ¿Quién está matando los borregos? Y entonces, no mames, es Betito, pinche gángster, bajen ese gángster, que le chingué. Y yo, puta madre, pues son para comer y la chingada, ¿no? Pero sí estaba cabrón, güey. No mames, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No mames, mira mi espalda. No, te clavaron un cuchillo. No, ¿Quiénes mames. son estos hijos de su puta madre? Puta, al día siguiente. Mañana a la salida vas a ver, cabrón. Que le marca Durazo, cabrón. No mames. Espérate. Para los niños del gringo. Que le marca Durazo y le dice, mándame 3 patrullas. Que hay unos cabrones ahí, unos pinches delincuentes que están molestándonos en las... Mándame 3 patrullas. Y entonces yo estoy en la salida y de repente empiezo a ir un pinche gritada porque Andrés García era el sex symbol de ese momento, güey. O sea, ese güey, el más padrote de su momento. De repente llega el pinche Andrés en su pick-up, con sus pants y su camisetita así todo mamadísimo y se baja con un pinche bat y un guante. No mames. Sí, ¿Amadrear a los güey. niños? Que te lo platica el güey. Pero no eran niños, estos eran más grandes que llegaban a molestar a los de secundaria, que habían salido de antes, eran ya como de 19, 20 años. Y con 3 patrullas atrás, güey. Y todas las viejas, ¡ah! Y pues de repente salgo y me dice, ¿quiénes son? Puta, esos. Te hubieras visto, güey. Los agarró a putazos, güey, con el bar.
A putazos con el bat. No manches. A putazos con el bat. Así, pa, pa, pa. En el cuerpo, no les pegaba en la cara, pero ¡pum! A ver, cabrón. Qué La respetuoso, chingada. ¿no? Ah, Se me no. hace muy respetuoso. Y además con el fierro aquí, güey. No, ese güey sí era cabrón. O sea, hasta la fecha. Y pues llegamos nosotros a abrir, güey. A tocar ahí. Yo traía una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de uso exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 más chueca que él, güey, ¿no? Y entonces llegamos y se arma el show y la madre, y cuando estamos tocando abren la puerta y ¡pa, pa! Nos tiran 2 madrazos al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico dije, este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo, es legítima defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. Se armó una puta balacera, Jordi. No, matamos a 2 cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a 2 ¿Tú cabrones. mataste a uno? Todos, ahí fue, todo el mundo les dio a todos. O sea, esos güeyes tenían un güey en la mitad de la calle echando aguas. Cuando vio que todo el mundo sacó cohete, porque además todos la traíamos con bala arriba como se debe traer un arma. O sea, si tú traes un arma, en el momento en que te caen, quieres hacer esto, te matan a ti y a tu familia. Pero si tú traes un arma cortada con el pinche seguro, bye, güey. Es como dice el dicho, si la sacas es para usarla, si no, ni la saques. Entonces se armó una pinche balacera de su chingada madre, güey. Hasta el gordo colombiano le jaló, el teniente, yo, ya ni supimos quién le dio a quién, güey. Bueno, muy buenos días, compañeras. Disculpen ustedes la bienvenida, mi querida Ingrucha, Leticia, Edurne, muy buenos días, bienvenidas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Me quedo Hola, sin hola, buenos palabras días. con esta bienvenida. Sí, no es la mejor bienvenida, ¿eh? Así despertarnos con esto no, un poco fuerte. Oigan, es que qué barbaridad, Movimiento Ciudadano, pues ese es uno de sus próximos senadores plurinominales, lo tendremos aquí en el Senado, es verdaderamente increíble y no queríamos dejar pasar este personaje porque nos parece un personaje pues que realmente erosiona nuestro país. ¿Qué decir al respecto, mi querida Edurne? Pues que esa gente existe, es real, ¿no? Y es tóxica en la función pública, ¿no? Y creo que justo tenemos que presionar porque eso es un tema que no está ni en las reformas, ni en la 4T, ni en ningún lado, por tener mejores funcionarios, ¿no? Eso va a depender mucho del trabajo de los ciudadanos. Y pues MC era definitivamente, es la muerte política para prácticamente cualquiera que llegue ahí. No conozco a nadie, con excepción de Samuel Ruiz, que por sus propios medios y por la vía de Mariana ha logrado destacar, pero no por la vía del partido, ¿no? Y me parece muy lamentable que todavía tengamos este sistema de partidos, eso es lo que diría. Gracias, Edurne. Leticia Calderón. No, la pregunta sería, ¿por qué una pluri, dado que, iba a ser gobernador, ¿no? Además, y tendría que haberse puesto al voto popular, le dan una pluri, o sea, ¿qué está comprando? ¿Qué está pagando el cuate? O sea, lo interesante sería ya, olvídate de que el personaje, yo me imaginé que hacían de hablar Mariana y, ¿no? Esta chica Mariana Rodríguez y su esposo, o sea, han de decir lo mismito, han de tener las mismas anécdotas, o sea, parecen ser del mismo perfil. A mí esa parte, pues más bien, muy compadritos. La pregunta es, ¿por qué MC está vendiendo o está poniendo a mejor postor? ¿Cuál es el punto? Porque el interés de este personaje es obvio que no solamente va más allá de lo económico, es del poder, porque él mismo dice que es una persona muy pudiente, o sea, no tiene que ver exactamente con ese punto nada más. Entonces, cuando hablan de que el narco se está metiendo a la política, tendrían que ampliarlo en el sentido de la criminalidad se está metiendo a la política en nuestros propios ojos y no tiene que ver con que la DEA nos lo diga, nos lo dicen ellos en cadena nacional, en Televisa, en seguramente horario familiar. Una vergüenza, Ernesto, una vergüenza que hayan postulado algo así y bueno, pues la verdad es que qué pena por ese partido, pero bueno, como dijo Edurne, pues suicidio político.
Gracias, gracias, mi querida Leticia. Ingrucha, ¿qué decía al respecto? Ojalá. Este palazuelo yo creo que es como el epítome de las masculinidades tóxicas, la mafia, todo lo que está mal en el país y que hay que cambiar está contenido en un individuo. Entonces, escuchar su relato, su discurso totalmente banal, ¿verdad? Y mafioso. Yo también creo que representa muy bien a MC. Ahí estoy con Leti. Yo siento que MC tiene ese perfil. MC tiene un perfil empresarial, digamos, no con una ideología que sea, digamos, pensando en la gente, sino más bien una cosa muy neoliberal, muy empresarial, muy del dinero, ¿cierto? Porque son todos puros juniors, o sea, en veces es como el partido de los juniors. Entonces yo siento que va bien, solo me pregunto por qué no hay una norma en México, y me voy a poner prohibicionista, pero que al menos limite de alguien que haya cometido un homicidio, de ser Bueno, partícipe, no sé, o sea, como un básico, ¿no? Como si usted mata a una persona, usted no debiera ser candidato a nada, ¿no? Es como me llama la atención nomás. Ya, pues gracias, gracias, mi querida Ingrucha. Sí, finalmente es un personaje que a mí me parece importante. Cuando quiso ser gobernador, pues salimos varios medios a colocar el tema porque nos parece un personaje además peligroso y que tendría que tener mínimamente investigaciones judiciales por estos testimonios y confesiones a cielo abierto que ha hecho en medios de comunicación, en este caso en este programa de Jordi Rosado, y que, bueno, pues nosotros le hicimos ahí un poquito de efecto. Vamos a ver si nos bloquean el video, ¿no? No lo sabemos, pero pues queríamos colocarlo porque nos parece verdaderamente deleznable que en nuestro país vayamos a tener a un personaje así como senador de la República, pero bueno, pues ya estaremos abordando más ese tema, dándole más sentido de profundidad. Si les parece, vamos entrando en materia también con la propuesta de reformas que presentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo un resumen, una síntesis ahí importante, muy, muy apretada la presentación. Ahora sí no se colgó en su exposición, pero bueno, pues empieza a haber reacciones por parte de la oposición y de algunos otros grupos políticos. ¿Cuál es tu balance de la presentación del día de ayer, Edurne? Y pues ahora sí, buenos días. Y bueno, pues tenemos estos dos temas, ¿no? Entre el tema de los 20, de la presentación de las 20 reformas constitucionales, que ese es un tema importante, son constitucionales, hasta donde tengo entendido, y creo que sí se relaciona de alguna manera con el otro tema que es el de Xochitl allá en Nueva York y Washington, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Fue el día de la Constitución, entrega 20 reformas y ¿estás bien, Ernesto? Sí, 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 adelante. Y me parece un tema interesante porque, ¿y por qué se relaciona con Xochitl? Porque finalmente esta lista de 20 temas se presenta dentro de todo un contexto político ya en la etapa final del gobierno de López Obrador. Y otra vez nos trae varias preguntas acerca de, por ejemplo, ¿por qué no metió una serie de reformas desde el principio en lugar de ahora, en la mitad del camino o al final? Estuvimos batallando con una serie de reformas entre finales de 2022 y todo 2023. Recordemos todo el caso de la reforma electoral, que se metieron dos iniciativas y no lograron pasar. Entonces, yo veía como las emociones que se manejaban ayer, ¿no? Y las escuchaba ayer también en la mesa roja, unas un poco más entusiasmadas, otros más en el desencanto, y la sensación que yo tenía al inicio era de cansancio, ¿no? Sentí cansancio cuando escuché esas 20 reformas, que sí me parecen importantes, ahorita vamos a hablar de todo lo relevante que tiene, pero mi primera sensación de cansancio viene cuando la primera reforma que solicita es sobre las comunidades y pueblos indígenas como sujetos legales, ¿no? Como sujetos de derecho. Eso me parece, pues sí, muy relevante porque pues es una de las promesas incumplidas. Entonces, que sea la primera, que vaya al final y que sea una promesa incumplida, suma como una serie de contradicciones, aunque ahorita les voy a decir que creo yo que tiene como intención, ¿no?
Pero, digamos, en ese sentido, a mí me parece, pues no sé, no sé si yo puedo entender quizá la intención que tuvo López Obrador de plantearla como lo primero que nombra. No sé si es como queda también mira, ahí ya las estás poniendo. La primera tiene que ver con el agua y la segunda con los animales, ¿no? Pero como el orden en el que las presentan no es el orden en el que están en el documento. Pero bueno, en este contexto político yo creo que un poco la intención fue refrendar la idea de un gobierno popular, lo cual pues es en cierto punto congruente con todas las políticas de gobierno que ha presentado durante estos 6 años. Digamos, es cierto. También una manera de refrendar el entusiasmo hacia un proyecto en cambio, hacia, y también quizá un poco de contención frente a todo el pragmatismo que estamos viendo desde la cúpula de Morena y desde la estrategia también de Claudia, y, y de alguna manera también manda un mensaje de que si no se logró en este momento, viene la transformación, ¿no? Entonces, por eso no es gratuito que AMLO diga hoy en la mañanera, ¿qué quieren? ¿Más de lo mismo o vamos con lo que sigue, ¿no? Como con la siguiente etapa. Entonces, en ese sentido, creo que es una presentación Claudia. y hay alguien que le habla por un lado a la militancia y a los simpatizantes del movimiento y por otro lado también a la oposición. Y en el sentido de la oposición, yo tengo la teoría, a ver ustedes qué opinan, de que esto es como una pinza, ¿no? O sea, creo que tiene una estrategia interesante donde por un lado obliga a los chapulines, sea cual sea, habría que ver cómo está la reconfiguración de los chapulines en el Congreso de la Unión, del PRI y del PAN, para ver cuánto impulso, cuánto apoyo van a dar, como una prueba de qué tanto estarían dispuestos a apoyar este paquete de reformas, ya sea con una capacidad de atención al tema desde el Congreso o desde fuera, ¿no? Y por otro lado, también hacia la oposición que se mantiene dentro del PRI, del PAN y de eso que se llama PRD, pues como el discurso los va de alguna manera también a contener, los va a obligar a tomar decisiones interesantes sobre su discurso y pues con esto cerraría este primer saque porque tengo más. Gracias, gracias Edurne. Leticia Calderón, ¿qué te pareció la exposición de ayer del presidente y las 20 propuestas? Bueno, yo creo que no hay muchas sorpresas en el sentido de que nosotros hemos estado oyendo esto ya hace un tiempo, incluso como el anuncio de que es lo que iba a darse, y a lo mejor se esperaba algo más así espectacular, y en ese sentido, bueno, lo espectacular es que eso es lo que había, ¿no? No había ningún misterio. Y creo que, ojo, que también el primer punto no solo es para comunidades indígenas, sino para afrodescendientes. Y ese es un punto muy importante también porque se incluye cuando eran completamente invisibles en términos de la ley hasta el 2019, que ya se incluyó, digamos, la presencia y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en México. Entonces, como que bueno, hay cosas que en ese sentido son muy importantes porque están enunciadas y porque son, como bien dice Edu, al final de cuentas, cuestiones que no se aprobaron al principio, que se hubiera esperado, que hubiera habido un consenso hacia eso, y sin embargo, bueno, se están presentando ahora. Yo creo que se puede dividir entre las cosas que están ahí como de cubrir, que tiene que ver con las pensiones, que tiene que ver con todas las becas, ¿no? Que se han ofrecido como estos procesos a partir de los cuales se van dando procesos de inclusión de las personas cuyos recursos pues requieren de estos apoyos. Un asunto importante es el del salario mínimo, es decir, que nunca esté por debajo de la inflación, porque si no, otra vez vuelve a haber esta disparidad que deja fuera este aumento que se puede ir dando. Un tema que se había discutido mucho y que a mí me parece que es fundamental y es un gran hit, la verdad. Y bueno, ahí es donde uno empieza a sentir cómo, cómo te afectan cosas que no pensabas, porque claro, no la pensaste cuando se dio la reforma esta de las pensiones. Pero efectivamente, esa no es solamente una afectación tremenda para a partir de la época de Cedillo, cuando se aprobó esto, que se iba a dar un cambio tan pronunciado, y ahí nos podría decir mucho más Ingrid en Chile, porque el modelo es Chile,
Y que algo que también hay que aclarar, porque se ha aclarado hasta el cansancio, y hay que ver la letra ya, el detalle de las reformas, porque ahorita estamos hablando sobre la presentación de las reformas, pero no del detalle mismo de las reformas, y en ese sentido no se está pensando eliminar las afores. Y eso es lo que yo entiendo que tiene que ver justamente como algo más intermedio, que no implica que el Estado mismo va a asumir completamente ese costo. Entonces, a reserva de verlo con detalle e incluso con gente experta, como sabemos que hay así al detalle, sí me parece que es también importante porque es parte de construir una narrativa contra una cuestión que, bueno, pues parece ser que no solamente es necesaria, sino que al final de cuentas se tiene que hacer porque el cambio demográfico es una realidad en este país. Y yo quiero nada más lo último decir de lo de la reforma, digo, hay muchos puntos, pero de la reforma política o la parte de la reforma política. La reforma política que había prometido López Obrador en la primera parte del sexenio era mucho más ambiciosa. Incluso incluía las pluris. O sea, más bien la figura de las pluris se quedaba, pero con en otra relación respecto a cómo obtener esa pluri. Ahora se va con una cuestión que es muy difícil estar en contra, porque todos los partidos políticos han propuesto eliminar pluris y bajar el presupuesto, porque son las demandas de la sociedad. El PRI lo hizo, el PAN lo hizo, cada uno ha presentado reformas, claro, las presentaban para que no pasaran, pero las han presentado. Y entonces ahora se va por lo más simple, sí tiene que ver sí le pone un tono electoral totalmente, porque es una demanda de la ciudadanía. Entonces, con el ejemplo que nos pusiste, la entradita que nos diste, Ernesto, digo, ni modo, pero justo es como el mejor ejemplo de por qué las pluris tienen que ser, es delicado, porque las pluris tienen una razón de ser, obedecen a una condición de minorías que sin esas pluris no estarían presentes tampoco, pero está tan desdibujado, tan tergiversado ese tema que yo te voy a decir, va a levantar completamente el ánimo ciudadano. Yo desde ahí me anoto, en el entendido de que sí debería de haber, digamos, acceso a las minorías, porque si no también cierras esa puerta. Pero también ahí tenían una discusión interesante. Pero bueno, es como dice Edu, el primer saque. Bueno, en este primer saque, gracias Leticia, mi querida Ingrucha, ¿qué decía al respecto? Un saque no solamente constitucional o legislativo, sino también un saque y una estrategia política. ¿Qué decía al respecto? Es que efectivamente es un mixto, es una mezcla entre una cosa que tiene que ver con lo político, un mensaje político, y por otra parte hay una cosa muy técnica, porque estos son reformas constitucionales, no son leyes, no son, digamos, decretos presidenciales, sino que son derechamente modificaciones a la Constitución. Ahora, ¿qué se puede decir? Yo creo que tiene varias lecturas, como han dicho mis compañeras, ¿no? Por una parte hay un mensaje a la oposición, porque los va a poner a debatir sobre estos temas, y un poco él lo que quiere es que efectivamente la oposición muestre su postura, que muchas veces va a ser una postura neoliberal, entonces es como, a ver, veamos qué van a decir ahora que van a tener que votar esto. Sienta una agenda de aquí a la elección, porque este va a ser el tema a debatir en todos lados, y por otra parte también tiene que ver con la elección, ¿no? Es algo electoral, es decir, si no salen, por ejemplo, se puede reforzar la idea del plan C, porque obviamente se va a necesitar, digamos, que estas reformas en algún momento salgan, entonces hay una cosa electoral que también se puede utilizar. Por otra parte, yo siento que también es como sellar un poco algunas políticas del gobierno de López Obrador y darles como el lugar en la Constitución para que sean más inamovibles. Yo siento que también está eso, que cualquier gobierno lo hace, que en el fondo tiene que ver con abrochar y cerrar muchas de las políticas para que no venga otro gobierno en el futuro y las barra o las saque, ¿no? Y la mejor manera es darle rango constitucional, y me refiero a los programas sociales, que han sido siempre el sello de este gobierno y que tiene que ver con jóvenes construyendo futuro, sembrando vida, las pensiones, etcétera, etcétera. Todos estos subsidios que ha dado el gobierno, es lo que quiere elevarlos a rango constitucional para que el día de mañana, si es que hay otra, digamos, otra versión de un gobierno no como esta, va a ser más difícil sacarlas, porque van a tener rango constitucional y va a haber que discutir, ¿no? Pero es importante también remarcar, bueno, ¿qué es una constitución? Porque podemos estar debatiendo, digamos, las ideas, que son muy buenas ideas, a mí todo me suena bien, así como a la primera, ¿no? Porque por supuesto es una agenda de izquierda, la que estamos escuchando, con algunas cosas que vamos a debatir en el segundo saque,
pero a grandes rasgos se trata de una postura muy social, muy de un estado de bienestar, pero una constitución básicamente son las reglas del juego, son definiciones que toma un país en términos de cómo se va a regir, pero no tiene necesariamente una obligatoriedad ni una cosa práctica. Es decir, yo puedo poner en la constitución que le garantizo el trabajo a todo mundo, pero eso no necesariamente va a significar que la gente va a tener trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno pone cosas en la Constitución, pero no tiene cómo hacerlas. Y yo lo digo porque la experiencia chilena de reformas constitucionales ya han visto que llevamos años debatiendo eso, y hay cosas muy lindas que uno puede poner en el texto y en el papel, pero que efectivamente no necesariamente se cumplen. Por ejemplo, en la Constitución actual está consagrado el derecho al trabajo y, Dios mío, la mitad de México tiene trabajos informales, entonces tampoco la Constitución te asegura que las cosas van a ser así. Y por lo tanto, si no hay forma de activarla, se va a quedar, digamos, en las buenas intenciones, y eso siempre hay que tenerlo claro, ¿no? Obviamente que sí alegra que México esté debatiendo cuán grande debe ser el Estado, cuando otros países están debatiendo cuán privado. Estoy pensando en Milei, por ejemplo, porque estamos en la vereda contraria de Milei, aquí es como cómo hacemos para recuperar instituciones que en el periodo neoliberal se privatizaron y traerlas de vuelta al Estado, cómo hacer que el Estado crezca. Eso está muy bueno. Obviamente yo me imagino que López Obrador sabe que estas reformas no van a pasar, no hay mayorías en este momento en el Congreso para ser votadas y aprobadas. Algunas quizás sí, las más controversiales no. Y hay un punto que es interesante. Yo estuve revisando ayer una por una en el proyecto, digamos, más allá de lo que él dijo en el discurso, y hay una desigualdad grande por cantidad de páginas y por cantidad de desarrollo de la idea, entre la mayoría y dos de ellas. Hay dos de ellas que tienen 190 páginas que han sido estudiadas al dedillo y uno dice, ya. O sea, aquí hay una prioridad. Y adivinen cuáles son: la reforma del Poder Judicial y la reforma política. Claro. Todo lo demás son 30 páginas, el derecho a los animales como un artículo como, sí, el Estado garantiza el derecho a los animales, que no los vamos a matar ni nada, y una cuestión que uno dice, son buenas intenciones, pero ¿cómo vas a poner eso en práctica? No tengo idea. Entonces, en realidad, es bien interesante pensar que, bueno, aquí hay una serie de reformas, hay un paquete, pero en ese paquete hay dos reformas que sí son las más importantes, y lean ustedes porque de verdad que van a darse cuenta de que el desarrollo, o sea, para reformar el Poder Judicial son 180 páginas donde partimos desde la primera constitución que existió en México, con su historia, con su comparativo, con cómo se elegían los jueces, etcétera, etcétera. Y los otros como, sí, bueno, que el Infonavit, que la vivienda, que esto, que lo otro, cortito. Entonces, ahí hay un desajuste que me parece súper interesante plantearlo, y vamos con el segundo saque. Ok, gracias. Gracias, mi querida Ingrucha. Edurne, sobre este mismo tema, y antes de pasar al otro que nos toca, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la propuesta de reforma pues más representativa, más importante que podría ser para nuestro país, y la estrategia desde tu punto de vista de por qué sacarlo ahorita, ya en el último año, como está integrado el Congreso de la Unión actualmente? Sí, pues miren, justo como son reformas constitucionales, necesitas las 2/3 partes y además necesitas una suma de votos también en los congresos locales. Entonces, en menos de 4 meses es prácticamente imposible que salga al menos una o dos. Quizá algunas las más sencillas, no tengo idea cuáles sean las más sencillas, porque incluso la de los animales está muy simplificada y tiene muchísimos huecos todavía, ¿no? Entonces, para mí la más importante creo que, perdón, mi gato, es la de las pensiones. A mí me parece que es una de las más relevantes. Me parece que la de la reforma judicial tiene un impacto muy grande, pero no sé si resuelve la mayoría de los problemas que tenemos en el tema de seguridad y justicia. Entonces ahí hay un tema sobre todo político y también técnico que resolver, de hasta dónde puede llegar la Suprema Corte de Justicia y toda esa parte del Poder Judicial en esos términos de la seguridad y la justicia, ¿no? Y sobre el objetivo, un poco también es lo que mencionaba, este objetivo de Andrés Manuel, porque además si ustedes revisan,
la lista de los 17 puntos que presentó Claudia y después los 10 temas que están generales bajo los cuales se coordina todo el tema de los diálogos por la transformación, pues vas a encontrar temas que están muy, muy relacionados, ¿no? Aquí les voy a mencionar algunos porque estuve revisando eso. El tema de la austeridad, el tema de los programas sociales, que Claudia nada más lo va a delinear como programas sociales, pero él habla específicamente de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y el tema de las becas para las personas con discapacidad. La integración del sistema de salud, el tema del agua, me parece fundamental que tanto AMLO como Claudia lo estén mencionando y esto va para la continuidad, creo que es uno de los temas también más relevantes. El tema del maltrato animal creo que también es muy importante. Si tú revisas en la Constitución no vas a encontrar una sola palabra, un solo nombramiento sobre animales, no existe. Y en 107 años, justo es uno de los reclamos de los activistas y que tienen razón, es que es un tema que no se ha tratado en estos 107 años. Entonces, me parece muy interesante porque a México le ha costado muchísimo trabajo toda la parte de la protección de sus bienes naturales desde el siglo XIX y realmente eso es un tema que logró empezar a consolidarse hasta la Revolución. Entonces, que ahora estemos hablando sobre la protección animal, aunque tengamos muchas diferencias, me parece sumamente importante, ¿no? Y el tema de la justicia de los pueblos indígenas es, creo Y que, afro. y afrodescendientes, como sujetos de derecho, me parece que la forma en la que lo está enunciando AMLO es fundamental, porque en el caso de Claudia aparece como justicia para los pueblos indígenas, pero no es lo mismo que nombrarlos como sujetos de derecho para que puedan acceder ellos mismos al presupuesto. A mí eso me parece muy importante. Y en este contexto lo que tenemos es también una batalla discursiva. ¿Qué tiene la oposición ahorita? Si tú ves, cuando pasemos al tema de Xochitl, ¿qué tiene la oposición ahorita? Tiene una candidata que se desinfla, tiene una serie de chapulines que se están montando en Morena. ¿Quién sabe cómo van a operar cuál es la estrategia de todos esos chapulines? Y entonces tiene que jugar con las piezas que tiene. No es casual que tampoco que mientras AMLO presenta todo este paquete, esta Xochitl está en Nueva York y está en Washington. Entonces, ahí ya se está empezando a acomodar todo el debate político que vamos a enfrentar los próximos meses. Entonces, yo creo que políticamente es una muy buena estrategia ponernos a debatir sobre los temas que verdaderamente importan, ¿no? Y en el tema delicado, pues el tema de la Guardia Nacional. Gracias, Edurne. Leticia Calderón, mismo planteamiento. ¿A qué obedece la estrategia del presidente? ¿Lo vinculas también con el proceso electoral? Este asunto de presentar las propuestas y que se va a estar debatiendo y paralelamente pues estarán iniciando las campañas preelectorales. Lo electoral sí, porque es el escenario a partir del cual se dan, digamos, las de resoluciones, de lo que se puede afinar este tipo de cosas, pero no lo electoral solamente como la votación en sí mismo, ¿no? Como para ganar o no ganar la elección, digamos, dado el escenario que hay en este momento. Entonces, no es como para ver si con esto gano más o menos votos, no, sino simplemente para poder justamente como mostrar varias cosas. Una, que no hay nada inamovible y no hay nada fijo y para siempre y por tanto hay que tenerlo claro todos que, bueno, ¿no? Incluso él lo dijo, y toco madera, ¿no? Que decía, y en política no hay nada fijo, no hay nada permanente, dijo. Y como este mensaje también es que hay cambios, porque la alternancia es parte de la democracia también, y que en ese sentido, bueno, lo que dijo claramente es, si se pueden afianzar algunas cosas que son muy sensibles, las pensiones, los apoyos, los reconocimientos, que son como de primera batería, ¿no? Pero luego viene la otra parte que qué buena mención hace Ingrid en el sentido de la importancia, por lo menos en términos de digamos, por kilo de papel, ¿no? Digamos, habría que leerlo y todo, sobre todo quienes son muy expertos podrán dar una lectura así en esta cosa histórica, no solamente de las reformas políticas que se han presentado y se han aprobado en nuestro país durante mucho tiempo, lo mismo que con el tema de los jueces, que me parece que es central y que ha estado en el debate desde el inicio, pero
en el tema de los jueces, digamos, aquí creo que también toca un tema que es muy sensible en términos no electorales, políticos, y es que para entender lo que ocurre en nuestro país hay que voltear a ver no al poder, no solo a los jueces, al poder judicial. Cuando tú hablas de personas desaparecidas, el primer filtro para ir a denunciar, ir a buscar a las personas, ir a dar una señal de aviso, es a la fiscalía. Y la fiscalía de inmediato es el primer bloque. Y a partir de ahí, toda la cadena digamos, de injusticias que justamente representan al Poder Judicial. Entonces, hablar en este país del Poder Judicial, ponerlo en la picota, cuestionarlo, al contrario de lo que dicen de que se les está quitando autonomía, se les está cuestionando porque no han dado el ancho en el sentido de lo que se espera en un país con mínima justicia. Entonces, frente a ese escenario, obviamente ponerlo en la mesa del debate, esto de que si tienen o no los votos también es una según, porque no tanto porque pase o no, porque no creo que sea el objetivo central completamente dado otra vez el escenario político electoral que se perfila. Entonces, sí me parece que ponerlo en el debate, abrir el debate, y es más, para mí, lo de los jueces es un nivel, pero yo no entiendo por qué no estamos sobre fiscalías, sobre ministerios públicos, todo eso como en un sentido mucho más amplio, porque para mí es obvio que detienen una reforma de electricidad ahora un juez por encima de la voluntad popular, por encima, bueno, pero él está leyendo la Constitución que justamente reformaron en el periodo anterior para que el sentido de la Constitución hoy defiende a las transnacionales y a las empresas privadas en el tema energético. Entonces, ese juez lo está interpretando conforme la Constitución, es cierto, pero le vale gorro el resto del país. Entonces, estamos en una cosa que es bien complicada, porque al final de cuentas, sí, estos instrumentos legales, aunque sean de buenos deseos o malos deseos, porque también ahí por ahí te atoran, pero el punto es que sí son el faro a partir del cual se guían y se definen, pues obviamente cuestiones como esta donde la Suprema Corte puede o no eliminar de plano la votación de todo un parlamento que discutió durante meses, perdón. Y lo otro, nada más, reforma política, créanme que eso va a ser un punto muy importante, ahí sí, en términos electorales, y sobre todo porque la lista de impresentables de los pluris, ojo con lo que haga Morena, ojo con lo que haga Morena, pero la lista de impresentables por hoy que tenemos en los otros partidos es como hagan de cuenta que es como de obvia, ahora sí que de obvia resolución, ahí les va, esto es un pluri, las fotos de los pluris. Ya con eso estaría como para que, a ver, se pone a voto popular, ya perdieron en ese sentido. Ya, gracias Leticia. Mi querida Ingrid, la parte de estas propuestas, este paquete de propuestas, me quedo pensando también en el siguiente Congreso de la Unión que estará tomando posesión el 1 de septiembre de este año. Es decir, tendría el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía un mes con la nueva legislatura. Y tienes este paquete de reformas que se estarán trabajando, modificando en los debates, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Más allá de que no se apruebe ninguna o se apruebe una o dos de las que está enviando el presidente, me quedo pensando si este plan también está pensado en eso. Es decir, el legado que quiere dejar el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no es menor, para bien o para mal, según lo mire cada quien. Y esta parte de la propuesta de reformas, pues tendría un mes para que estas propuestas pasaran ya listas, ya con una redacción final, listas para el proceso, para la siguiente legislatura que estaría tomando posesión. ¿Qué opinas de esto? ¿Encuentras algún sentido en esto que estoy planteando también? Sí, y además le imprime presión a la oposición, pero terrible, porque no tienen ninguna seguridad ellos de tener los números que tienen hoy.
y sobre todo como va su candidata, que ya lo conversaremos, que va en caída libre, yo me imagino, y eso arrastra, por supuesto, a todas las otras candidaturas, yo me imagino que ellos van a estar contra el tiempo, ¿no? O sea, aquí es un juego bien macabro contra la oposición, donde están obligados a debatir, están contra el tiempo, pero tampoco pueden aprobarlas, pero tampoco pueden quedar tan mal porque hay elecciones, entonces están realmente en un zapato chino. Creo que es una jugada maestra contra la oposición, este paquete de reformas justo en este momento. Y respecto a las reformas mismas, yo al menos lo veo como que las separo, ¿no? Entre aquellas que uno dijera, mira, son interesantes y pueden aportar bastante, y hay otras con las que derechamente yo no estoy de acuerdo. Y creo que también hay que plantear eso, ¿no? Porque es un paquete, hay muchas. Y en ese sentido, todo el halo constitucional que puede tener los apoyos y las ayudas sociales me parece fantástico. Hay mucha gente que dice que los programas sociales de López Obrador son electoreros, son asistencialistas, pero fíjense que en un país con tantos millones de pobres son una ayuda tremenda. Entonces, la verdad que, y además sirve porque mientras haces reformas estructurales, tienes que lograr que la gente viva una vida digna, ¿no? O sea, es un buen balance y equilibrio. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cómo va a financiar todo esto que propone? Porque aquí no hay una reforma tributaria en cuestión. No estamos discutiendo si van a cambiar la recaudación de impuestos y va a ser mayor, sino que estamos asumiendo que esto se va a financiar con algunas empresas del Estado y con realmente cobrar los impuestos, que yo sé que antes no se pagaban. Pero me parece un poco inviable, ¿no? Es decir, son muchas ayudas, es un planteamiento de un estado de bienestar que incluso incluye cuestiones tales como un sistema mixto de pensiones, donde va a haber un pilar solidario que está financiado por el Estado, que de acuerdo a lo que hablaban ayer en Rompeviento, porque después vi el programa, que lo recomiendo al público, ¿no? Un programa muy extenso, que analizan cada una de las reformas, según lo que vi, no alcanza ese dinero ni para un año, digamos, lo que va a poner el Estado. Entonces, sin una reforma tributaria yo veo muy difícil que se pueda financiar todo esto, y por lo tanto también uno se pregunta un poco esto de que las riquezas de México, que cada día son más ricas, como Slim y compañía, bueno, ¿cuándo les va a tocar a ellos? Yo asumo que con Claudia Sheinbaum, como hablan de una profundización y un segundo piso, sí se va a discutir respecto de qué vamos a hacer con las personas que tienen tanto dinero, ¿no? Respecto, por ejemplo, cosas que faltaron, todo lo que tiene que ver con las mujeres, sabemos que no es lo de López Obrador. Espero que con Claudia Sheinbaum sí se analice, pero Sistema Nacional de Cuidados, por favor, gente, es muy, muy importante y no está todavía en la discusión. Respecto de la reforma del Poder Judicial, yo tengo muchos asegúnes ahí. Estoy con Leti en el sentido de que, a ver, para hacer una reforma integral al Poder Judicial, que sabemos que es un problema en el país, sabemos que es el gran responsable de la violencia por la impunidad brutal que hay en el país. No basta con poder elegir a los magistrados. Eso es una reforma política, tiene un sentido político. Está previniendo, yo me imagino, un potencial lawfare, una situación como la de Dilma y Lula en el futuro. Es decir, una Suprema que sea política y que esté designada por la oposición es muy peligrosa. Pero para hacer una reforma real del Poder Judicial, habría que partir de abajo hacia arriba. Es decir, el acceso a la justicia, donde empieza, ¿cierto? Proceso por proceso, etapa por etapa, y fijarse dónde está fallando esto. Y esto está fallando a nivel local, obviamente. O sea, estamos aquí reformando cosas federales, pero tenemos un grave problema a nivel local, con las fiscalías, con los jueces, con los ministerios públicos, con los peritos, hay sobrecarga de trabajo, no hay recursos también. O sea, no todo es mala voluntad, también hay mucha falta de recursos para poder gestionar todo, hay un rezago muy brutal en las causas, etcétera, etcétera. O sea, habría que pensar en una reforma integral. Esto que vemos ahora del Poder Judicial tiene que ver con nombramientos, y el nombramiento tiene que ver con una cosa política, no necesariamente que va a cambiar el sistema judicial. Y finalmente el tema de las afores, sí a mí me desilusiona profundamente que no se busque eliminarlas, porque ese es un sistema chileno que se trajo a México, que es fatal, que es la copia de las AFP, y que produjo el estallido social en Chile, con eso les digo todo, así de mala es. Y las afores acá, en este minuto nos está planteando en eliminar las afores, agarrar todo ese dinero y crear un pilar solidario, que sería lo lógico, porque ahí está el dinero, ahí está la lana de los trabajadores, habría que tomarla y crear un sistema de pilar solidario, pero en vez de eso, es como, vamos a mantener las afores,
vamos a hacer un pilar solidario, lo va a financiar el gobierno con un dinero que no alcanza, y cada uno va a elegir entre si seguir en las AFORE o irse a este sistema como más estatal. A mí es una forma de verlo, pero no me parece, digamos, lo más interesante. Y finalmente, a ver, algunas cosas respecto de los pueblos indígenas, yo diría que es más importante que se cumplan los acuerdos de San Andrés, o sea, está muy bien que tengan rango constitucional, sobre todo los pueblos afromexicanos. Lo que me parece también interesante es una acción de inconstitucionalidad que van a tener, es decir, ellos van a poder ir sobre todas las leyes que sean, digamos, contrarias a ese reconocimiento, lo cual está súper bien, ¿verdad? Hay becas para estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Hasta ahora solamente habían ciertos niveles de escolaridad, con esto se amplía, lo cual está muy bien, digamos, porque ese tipo de derechos sociales es importante. Y todo lo que tiene que ver con la garantía de acceso a la salud, sí, me la garantizan, pero hay que arreglar el IMSS y el ISSSTE porque es un desastre. Y esto viene del periodo neoliberal, está todo desmantelado, hay que volver a organizar todo, hay que sacar las mafias, hay que inyectar recursos, nuevamente los recursos, nuevamente por qué no hay una reforma tributaria, ¿cierto? Y respecto de la vivienda, yo tengo también otros asegúnes que tienen que ver con que se le garantiza a los trabajadores el acceso a la vivienda. Es decir, el 50% de la población que trabaja de manera informal no la tendría. Y ahí me parece que es como no solo una discriminación tremenda, sino que estoy asegurándole la vivienda, pero a la mitad de la población. No me parece que sea lógico. Y aquellas cosas que yo estoy en total desacuerdo, y aquí juro que termino, tiene que ver con la Guardia Nacional en la Sedena, una vez más, y ahora en rango constitucional para que nadie lo declare inconstitucional, y las prohibiciones. Me parece que la movida punitivista de voy a meter a la cárcel a todo aquel que consuma fentanilo es una muy mala política, porque al final la gente que se va a la cárcel es la gente más pobre, las cárceles ya están llenas, ya no cabe nadie más, el Estado tampoco tiene dinero para seguir financiando gente en la cárcel, entonces no es una forma de eliminar el consumo, es una muy mala política, y por lo tanto eso sí es bastante cuestionable. Así que lo dejo. Gracias, mi querida Ingrid. Edurne, pues bueno, vamos a ir pasando en off en los videos de las protestas que ha habido en Nueva York con la visita de Xóchitl Gálvez. Memes y, bueno, escenas ahí grotescas de funcionarios o gente cercana a Xóchitl ahí maltratando por ahí a algún migrante, etcétera, etcétera. Por el otro lado, la oposición diciendo, pues, es Mario Delgado, es Morena, una estrategia para boicotear la visita de Xóchitl a Nueva York, a los Estados Unidos. ¿Qué decía al respecto? Sí, yo no creo que tenga que ver para nada con una estrategia de Morena para desacreditar a Xóchitl. Creo que ella no necesita ayuda en ese sentido, es su propia enemiga. Así. Y cuando tú ves a la gente que tiene alrededor y cómo trata a todas las personas, a los migrantes, como el tipo ¿cómo se llama? Rafael, dieron su nombre en las redes sociales, el señor alto que su... Ahorita te digo el nombre. Ajá. Sí, por favor. Cómo lo agarra, ¿no? A un migrante mexicano y le agarra de la cara, a otro le da un golpe en la panza, con un despotismo impresionante. Pues no, se revelan solitos como lo que son, ¿no? Una élite que quiere seguirse manteniendo en el poder y con un discurso efectivamente, en todos los términos que ha planteado Ingrid, neoliberal para unos cuantos y de un manejo del Estado completamente distinto al que se refleja en los en las 20 reformas constitucionales que manda López Obrador, ¿no? Y en este sentido, pues el discurso que se echó ayer en Washington dura 20 minutos, se los recomiendo muchísimo, les va a doler el hígado, pero es impresionante la vendimia que hace esta señora de nuestro país. Es cuando ella dice en inglés, you have to walk the talk, que le dice a Biden, y ese es el meme que se convierte en, ¿no? Porque creo que lo alteraron un poquito, porque si escuchas el video real, sí se alcanza a entender, pero definitivamente no es para nada el inglés al que aspiran estos
estos de la derecha, ¿no? Y, y en ese sentido, creo que va a ser bien importante el debate que genere Morena desde su cancha para combatir con hechos, con también acciones que sean congruentes, toda esta pifia que va a empezar a llegar de la derecha, porque les decía, ¿dónde están los aliados de la derecha, no? En el poder político, una parte, en el poder económico, hacia dónde van, y también en las fuerzas del exterior, que es como le han estado haciendo en otros momentos del gobierno, ¿no? Y yo voy a terminar pronto porque me tengo que ir, tengo una consulta médica, pero no me quería ir sin mencionar dos cosas que tienen que ver con lo que dijo Ingrid del tema anterior sobre las prohibiciones. Hay 5 temas que hablan de prohibición: el fracking, el maíz transgénico, la minería a cielo abierto, los vapeadores y el maltrato animal. Y creo que estoy de acuerdo con ella en todo lo general de por qué ir directo a la prohibición y no más bien qué es esa contención, la educación y la prevención de todas estas acciones antes de llegar. Ese señor es el que están presentando a todas estas acciones y qué sería exactamente el delito, ¿no? Y en el tema de la Guardia Nacional, pues me parece muy lamentable que desaparece todo el tema de lo civil, y me parece muy lamentable porque se han dedicado a cada vez más contundentemente que la estrategia sea militar, y nos hemos olvidado por completo de construir un Estado civil sólido que también esté libre de corrupción, porque además las Fuerzas Armadas no van a prevenir la corrupción. Hay muchísima corrupción ahí adentro. Entonces, se cargó mucho la mano en esta parte del gobierno, en ese brazo del Estado, pero está completamente abandonado el brazo civil de nuestro Estado. Y eso es lo que yo diría. Perdón por la parte de Xóchitl, estuvo un poco dispersa, pero es que como ya me tengo que ir. Ok, pues gracias. Perdón. Gracias, Edurne, que te vaya bien ahí en la cita, en la consulta médica, y ahí nos estamos comunicando. Edurne y Leticia Calderón, pues también mismo punto con la visita de Xóchitl Gálvez a Nueva York. Nada más una cosa de las reformas, ¿eh? Bueno, son una propuesta a discutirse. Lo bonito va a ser que ahora no tomen vacaciones parlamentarias y se sienten a discutir. Incluso las declaraciones ya fueron en el sentido de que las que benefician a México las van a aprobar o que incluso las acompañarían. Entonces, yo creo que tampoco están en el mismo mood que estuvieron hace 2 años, en el que de plano declararon esa huelga impresentable que va a quedar para la historia como ¿no? Esta cosa donde se negaron a discutir y obviamente hay un costo político. Entonces, sí creo que vamos a ver cosas interesantes y yo estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo acá, pero al mismo tiempo, vaya que se tiene que discutir. Cada tema es un tema de discusión. El tema de minería, digamos, Violeta aquí, que es la gran experta, bueno, nos ha dado muchos elementos para poder entender mejor. Bueno, con la visita de Xóchitl Gálvez, a ver, varias cosas, porque miren, yo me he dedicado durante muchos años a trabajar una cuestión que se llama transnacionalismo político, que es justamente el ejercicio de la ciudadanía más allá de las fronteras. Y en ese sentido, México es un caso emblemático, porque como tiene una población tan grande fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, 98% de los mexicanos que radican en el exterior están en Estados Unidos. Entonces, eso hace que sea muy interesante ver cómo a lo largo de los años, les estoy hablando de décadas, se ha ido configurando una comunidad muy politizada para algunas cosas, para otras no tanto, pero que este sexenio sí está como muy atenta, por lo menos en términos de mayor visibilidad respecto a México, qué pasa en México, pero todos los partidos políticos desde hace por lo menos 20 años tienen sus sedes en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, el PAN, el PRI, Morena, o sea, el PRD ahora anterior, sí,
No sé de MC, por cierto, es un buen dato, me voy a poner a investigar, pero lo que quiero decirles es que esto ha sido una constante. Político que se respete, que no haya hecho una gira a Estados Unidos desde Salinas de Gortari, no es político en este país. Entonces, dicho eso, digamos, todo el estatuto legal en nuestro país respecto a cómo participan y cómo votan y si pueden, si no pueden y todo esto desde el exterior es muy restrictivo. Un dato es que a partir del 1 de marzo que inicia el periodo electoral ya en pleno, las campañas y todo, los políticos mexicanos no pueden ir al extranjero. ¿No? No pueden hacer campaña en el exterior, está prohibido. Entonces, esta presencia que hizo hoy Xochitl, bueno, por eso la hace entre campañas, ella muy altanera dice, ¿por qué no viene Claudia Sheinbaum? Pues porque no va a seguir la agenda que ella le diga, porque Claudia Sheinbaum tiene su agenda y es una persona muy disciplinada y ya trazó una ruta y pues la estará siguiendo, ¿no? Estamos viendo más bien que está cerrando filas con personajes como la semana pasada Cuauhtémoc Cárdenas, ni más ni menos, que es un personaje históricamente relevante para efectos de lo que viene. Y dicho eso, pues a mí me parece que con la visita que tuvimos, a mí lo que me sorprende es que no supieran. Digo, yo sabía, lo anuncié en un seminario en la mañana, les dije, espérense cómo se va a poner en la tarde hoy, el día de Nueva York, porque los mexicanos organizados como pocos, tenemos dos grupos muy organizados, los de Nueva York y los de Los Ángeles. Entonces, y muchos otros, pero estos son además como que se pintan solos. Entonces, anunciaron en sus redes, digo yo porque ese es de los temas que trabajo, anunciaron en sus redes, convocaron a la comunidad. Yo decía, bueno, pues yo llegué a mi casa a aprenderlo para poder seguirlo en tiempo real porque sabía que iba a ocurrir. Es imposible que los organizadores en este caso de Xochitl, no lo supieran y les voy a decir cuál es el detallito, porque no incorporaron a la gente que sabe de migración. ¿Por qué? Porque llevaron a Juan Pardinas y Delfonso Guajardo, que son este brazo que justamente son la representación de los Chicago Boys, que justamente le escriben un discurso a Xochitl Gálvez que está está escrito por ellos, bueno, no sé, no digo que ellos de tal cual, pero casi estoy segura, que le meten lo que dijo ahorita Edurne, una frase, una forma de hablar coloquial que en Estados Unidos tienes este uso común, pero como el ganso, me canso ganso, ¿no? O sea, di eso en inglés. O sea, son tan bobos que la hacen decirlo en un inglés que ella no maneja, y eso no la demerita, salvo porque ella demerita a quien no lo hace. Ese es el único detalle, pero ella ha insistido en ese punto, como si hablar inglés fuera un signo de superioridad. Entonces, bueno, por eso es tan criticada además, ¿no? Porque ese es como que se ensañan. Pero el hecho es que ella va a hacer una serie de visitas sin considerar este activismo, esta efervescencia, ebullición y participación de gente que la está esperando, como estuvo esperando a Claudia en Los Ángeles cuando fueron, y fue gente que también desde Nueva York se fue para allá, ¿eh? Entonces, esto ha pasado antes, se los digo ahorita para que lo sepan, pero como nunca en este contexto preelectoral. Ahora, la visita nada más como para cerrarle. A mí me parece que es la expresión del entreguismo y la traición a la patria del diccionario de ciencia política básico. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es un discurso en el cual ella va a decir que todo está mal en el país. Me recordó al que se decía presidente en Venezuela. Todo está mal, todo está mal, todo está pésimo, cuando México es el principal socio económico y con una frontera con Estados Unidos con la que la va lidiando, ¿no? Y efectivamente, no somos amigos, pero sí somos socios y sí hemos sido, digamos, primos en un sentido, porque pues una población muy importante está sobre todo en la parte fronteriza. Entonces, cuando ella habla mal y a cambio dice, va a haber un cambio de estrategia y va a haber un nuevo modelo que les va a permitir, y aquí está para mí la frase que es brutal, y ella dice, no crean que sus intereses estadounidenses en México van a poder seguir como están en temas de migración, en temas de inversión, en temas de seguridad,
si se impone el totalitarismo. O sea, ya se va López Obrador, que es el que decían que era el dictador. O sea, es como, entonces, ¿quién? Como que va a haber una esfera ahí ¿me entienden? Hay una cosa como de seguir con la retórica del 2006, seguir con la retórica del peligro para, para México, de una manera tan barata, pero justo por esto, porque les va y les dice sus intereses, cuando lo que tendría que estar por encima son nuestros intereses. Y obviamente nuestros intereses como país en una relación bilateral asimétrica complejísima, ¿no? Y cuando ella dice además, y miente, como miente de manera reiterada, que lo único que ha habido en la relación México-Estados Unidos ha sido migración y fentanilo, se los digo, hubo una época con Felipe Calderón que se habló de desmigratizar la relación. Y se hablaba de eso justamente en el entendido de que había habido, porque así ha sido históricamente, un centro en la migración. ¿Por qué? Porque tenemos el 10% de nuestra población radicando en el extranjero. Es uno de los países de mayor expulsión migratoria del planeta, después de la India y de China. Entonces, punto. Ese es el detalle por el cual la migración es central, señora Xóchitl Gálvez. Si no lo decía, ¿sabe? Alguien se lo tendría que decir, pero además, en este país no solamente se discutieron temas como nunca antes en la vida, se logró colocar, y ahí voy ya, Ingrid, perdón, el tema de las armas como un dato central en la violencia que nos sufrimos en nuestro país. Y avanzó ese litigio. Hace apenas 2 semanas, además, se aprobó, digamos, que pase a la siguiente etapa en términos de estas cosas de litigio de abogados. Pero a mí me parece que al contrario, si algo ocurrió en este sexenio, es que se pudieron poner muchos más temas en otro tono, e incluso en el cual para México ha sido muy costoso políticamente y humanamente el tema de la contención migratoria. Pero aún en eso, no puede venir a decir la señora Gálvez, y con ella todos sus empleados Chicago Boys, que, bueno, no sé si quién es empleado de quién, la verdad ahí sí ya no sé, pero sí el hecho de que este país en este sexenio ha intentado, no sé, ahí va a haber el balance, porque también, insisto, los costos han sido humanamente altos, pero la realidad es que también tenemos, digamos, un intento de soberanía en relación a Estados Unidos como no lo habíamos tenido, sinceramente nunca en la época moderna mexicana. Entonces, a mí sí me parece que es una visita que marca la historia y va a ser un antes y un después. Y las puras fotos, más allá de los memes que son divertidísimos y los amo, pero más allá de eso, van a quedar como este ejemplo de cuando tú tienes gente que es entreguista, pero son más soterrados, son más cuidadosos, no, de boca, como suele ser Xóchitl Gálvez. Tu micrófono, Ernesto. Sí, gracias, perdón. Gracias, mi querida Leticia, mi querida Ingrid. ¿Qué decir de la visita de Xóchitl Gálvez ahí a Nueva York? Después de la declaración de principios de Leti, que sabemos ama a Xóchitl porque el 80% de los tweets de Leti son Xóchitl, mira lo que estás haciendo. Estoy totalmente de acuerdo con Leti. Me parece súper interesante quizás ver el momento político en el que estamos ahora. Si por una parte estamos discutiendo reformas constitucionales que lo que buscan es que el Estado tenga más infraestructura, sea más grande, recuperar los ferrocarriles de pasajeros, recuperar cosas que en el periodo neoliberal fueron totalmente desmanteladas, prohibir la minería a cielo abierto, prohibir el fracking, es decir, una abierta postura anticapitalista, antineoliberal. En la vereda contraria vemos a esta señora con un discurso abiertamente neoliberal. Entonces tenemos como las dos caras en este momento para contrastar, que es interesante. Yo invito al público a que contrasten una cosa con la otra. Y vemos todo lo que implica este modelo neoliberal, que no solamente es esta idea de los negocios por sobre los derechos, que no es solamente esta idea de la privatización absoluta, de proteger a los inversionistas, que lo más importante son las empresas y lo más importante es el bienestar económico de unos cuantos y no el bienestar general, sino también tiene que ver este neoliberalismo con una cuestión que es súper contraria a lo que la derecha siempre dice. La derecha siempre se plantea como nacional, patriota, ¿no? Nos importa el país. Pero a la primera nos vemos en Estados Unidos queriendo vender el país a alguien más. Y no solo queriendo venderlo en términos económicos, sino que también casi pidiendo la intervención.
vénganse, por favor, invádanos, ¿no? Y uno dice, bueno, son las contradicciones clásicas de la derecha, ¿no? Donde consideran que Estados Unidos, con una visión abiertamente, pero totalmente del colonizado, mirando a Estados Unidos como que fuera, digamos, el epítome del desarrollo, un país con el que nosotros lo único que queremos es ser como ellos, y yo les digo, miren a Estados Unidos, yo no sé si queremos ser como ellos, tienen a todo el mundo muriéndose de la crisis del fentanilo, y esta cosa como de admiración, como de vengan e intervengan, yo le entrego mi país, yo soy un súbdito más, yo me arrodillo frente a Estados Unidos. Y eso lo vemos en todas las derechas en general, ¿eh? No solamente de Xochitl, no solamente en México. La derecha siempre tiene esta contradicción entre que es patriota por una parte y quiere salvar al país de X o Y persona, en este caso de López Obrador, pero por la otra están dispuestos a entregarlo a la primera, ¿no? Y es un poco lo que hicieron todos estos gobiernos neoliberales, entregaron el país a las mineras, a grandes empresarios, a Estados Unidos, etcétera, etcétera, y así se desmanteló. Entonces yo solamente me parece interesante el ejercicio de observar cuál es la discusión que tenemos acá adentro, que es una muy buena discusión, que es una discusión de un estatismo fuerte, que es una discusión de cómo armar un estado de bienestar, frente a esto que tenemos al otro lado, que representa muy bien a lo que fue México en el periodo neoliberal, ¿no? A estos, digamos, líderes que uno no sabe quién manda ahí, como bien dice Leti, probablemente mandan los Chicago por encima de Xochitl y este es solamente como su Pinocho, digamos, ellos son los Yepetos, y siempre hay intereses atrás, ¿no? Es como cuando en Argentina uno ve a Milei y dice, no, pues Milei es como el payaso aquí, pero atrás de Milei está toda la casta empresarial. Aquí es lo mismo, detrás de Xochitl está toda la casta empresarial, están todos aquellos que hicieron negocios en México hace años y que ahora ven que hay una amenaza clara y concreta a sus intereses individuales y están en pánico, entonces están tratando de una u otra manera, incluso llegando al discurso de la intervención norteamericana, imagínense, para salvar sus intereses individuales, porque aquí no hay un pensamiento a nivel país, ¿no? Entonces, nada, yo solamente digo que es la descomposición característica, veo que caen en picada, que se muestran como lo que son, se corre el velo, esto es la derecha, estos son los neoliberales, no, México no quiere eso y lo vemos en los números, y va a ser bien bonito cuando pierdan de manera, digamos, radical en las próximas elecciones y esto quede en nada, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Gracias, gracias, mi querida Ingrid. Perdón, Ingrid, nada más, y perdón, Leticia, nada más para cerrar. Sí, ya se nos acabó el tiempo, tenemos ya la siguiente entrevista. Nada más te preguntaría, Ingrid, si pudieras resumir así brevemente, pues esto que está pasando en Chile con los incendios, que es verdaderamente pues dramático ahí, qué es lo que los está provocando y pues qué reacción está teniendo también el gobierno de Chile para contener esto. Bueno, lo voy a resumir muy cortito, pero esto es algo que no es primera vez que ocurre. Básicamente todos los años, desde hace muchos años, efectivamente hay incendios muy grandes. En este minuto el incendio es brutal. Es en la quinta región, que es la zona de Valparaíso y Viña, donde ya la cantidad de muertos, casas quemadas, incluso de espacios de biosfera, y se han perdido muchos elementos biológicos que eran muy importantes preservarlos y se perdieron todos. Han muerto animales, bueno, lo que siempre pasa en los incendios. Tiene que ver, es una mezcla de cosas. Por una parte, obviamente, el calentamiento global, que es una realidad. La desertificación, que es una realidad. Cada vez hay menos árboles y cada vez hace más calor. Entonces, obviamente que los incendios se producen con más facilidad. Y por otra parte, hay muchos incendios que son intencionales. Todavía no hay una investigación formal de quién exactamente los produce, pero sí hay una sospecha de que, fíjense que curiosamente todos los años, cuando hay estos incendios gigantes, después llegan inmobiliarias, compran estos terrenos quemados y ponen sus empresas. Grandes edificios de departamentos, etcétera, etcétera. Yo lo veo como la típica estrategia necropolítica de cómo sacar a una población de un lugar. Si aquí lo hace el narco, allá lo hacen los incendios, en parte. No digo que todos los incendios sean eso, porque va a haber que analizar caso a caso, y yo no sé exactamente quién produjo el incendio ahora en particular, pero sí hay una ley que está en el Congreso, todavía no se logra mover porque la oposición la bloquea, que es una ley que prohíbe construir sobre terreno quemado, y que precisamente es para desincentivar la quema de los terrenos con fines comerciales, porque obviamente es algo que sabemos que se hace. Entonces, y hay una tesis también, que yo creo que la puse ahí en Twitter,
donde hay un chico que estudia, un geógrafo, efectivamente la relación y la vinculación entre estas inmobiliarias que construyen en los terrenos quemados y los incendios. Entonces, sí, sin ánimo de ser conspiranoica y decir que todos los incendios son eso, pero sí hay una relación y al menos hay una ley, un proyecto de ley que está siendo bloqueado en el Congreso por la derecha porque son ellos los que tienen el interés. Ya, pues muchas gracias, mi querida Ingrid, muchas gracias, Leticia Calderón, les mando un fuerte abrazo y seguimos al habla. Muy bien, mucha suerte. Gracias. Gracias, Sí, gracias. que te mejores, Ernesto. Saludos a la audiencia. Gracias, mi querida Ingrucha, gracias, Leticia, y gracias a Edurne también, que ya salió hace un momento.